Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de coronavírus, como sempre trazendo para você um personagem, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor a situação que vive o Brasil, que vive o mundo, para que a gente possa atuar melhor nessa crise e nessa quarentena. Aqui estamos, a Eleonora, o Rodolfo e conosco, do outro lado da tela, também aí fazendo o seu isolamento, o cônsul-geral de Cuba, em São Paulo, com o status de embaixador, o senhor Pedro Monzon, que a Eleonora vai apresentar com mais detalhes e fazer a primeira pergunta. Então, cônsul, muito obrigada por o senhor estar aqui remotamente no Tutameia. Cônsul Pedro Monzon é bacharel em Ciências Políticas e mestre em Estudos Orientais, professor da Universidade de Havana e do Instituto Superior de Relações Internacionais de Cuba. Eu queria começar lhe perguntando, né, como é que está a sua quarentena? Como é que o senhor tem vivido a quarentena aqui em São Paulo e como é que tem sido o seu contato con Cuba? Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que ha indicado la Organización Mundial de la Salud y lo que ha indicado Cuba. Estamos trabajando desde las casas. Es decir, en primer lugar, nuestra política es proteger al ser humano y es lo que estamos haciendo aquí. En este momento, exponerse a una contaminación no tiene nada de heroico. Heroicos son los médicos nuestros que están trabajando para colaborar con la salud de muchos países del mundo. Pero en el caso nuestro, salir innecesariamente y contaminarnos y enfermarnos no es nada heroico, es simplemente una estupidez. Por eso es que hemos decidido trabajar desde las casas, protegiéndonos en extremo. Como é que está a situação do coronavírus em Cuba? Como é que está a situação no país? Bueno, en Cuba tenemos un sistema muy sofisticado y muy maduro, muy consolidado en la protección de desastres, de todo tipo de desastres. Esencialmente somos muy experimentados en desastres vinculados a huracanes y ciclones. No tiene nada que ver un huracán con una epidemia o una pandemia, como es el caso. Pero los mecanismos que uno utiliza para movilizar a las instituciones, al pueblo, etcétera, etcétera, son los mismos. Nosotros en muy pocas horas logramos movilizar a todo el país, a los medios de comunicación, a las escuelas, a los ministerios, a las distintas instituciones, a las asociaciones, a las ONG. Es decir, Cuba en minutos, en muy poco tiempo, de inmediato se comunica con todo el país y se preparan las condiciones para trabajar de acuerdo a nuestra experiencia en la protección contra desastres. El coronavirus, por supuesto, es algo excepcional, pero los mecanismos que estamos utilizando son los de siempre. Mecanismo que centraliza al país y todo el mundo, absolutamente todo el mundo está en función de protegernos contra esta terrible pandemia. Por supuesto, a Cuba ha llegado la influencia del virus, como en el mundo entero, pero tenemos un control fuerte sobre lo que está sucediendo. Tenemos hospitales, clínicas, sistema de médicos de familia en todo el país. Hemos creado instalaciones especiales para recluir a las personas que son sospechosas y más unas 30.000 estudiantes universitarios de medicina y trabajadores sociales están haciendo pesquisa casa a casa, lugar por lugar. Es decir, no esperar a que el brote aparezca, sino buscar la enfermedad donde quiera que pueda estar. En este momento tenemos 396 casos positivos, se han recuperado 27 y 11 desgraciadamente han fallecido. Todos los fallecimientos o casi todos tienen que ver con complicaciones de otra índole, es decir, son personas con problemas cardíacos o diabetes mellitus o problemas de presión que no son capaces, no están en condiciones de soportar la acción de los virus. Cuba tiene un sistema
de atención para la salud muy completo, se conoce en el mundo. En Cuba se ha atendido siempre a toda la población, no es un sistema de élites como en otros países. En Cuba el sistema está diseñado para atender a todo el pueblo de manera gratuita. Eso es muy importante. Y por eso, para nosotros, enfrentar esta pandemia posiblemente es más sencillo que para otros países. Además de eso, Cuba ha desarrollado, muy vinculado a la salud, un sector farmacéutico y biotecnológico que nos ha permitido producir los medicamentos fundamentales para el control de muchas enfermedades y en particular para el control también del coronavirus, aunque por supuesto muchas cosas están por descubrir en relación con este virus. Cuba tiene un producto que se aplicó en China y ahora en otros países también, que se llama interferón alfa 2B recombinante, que demostró ser efectivo en China y en otros países, incluyendo Cuba, que lo que hace es elevar la capacidad de inmunidad del ser humano y de esa manera permite soportar mejor la incidencia del virus. Estamos usando el interferón junto con otros medicamentos diferentes, entre los cuales se incluye ahora uno que yo no conozco muy bien, pero que existe desde antes, de hace años, que se llama ivermectina. Además de eso, estamos trabajando con una gota homeopática que se están utilizando también para las personas sanas, aumentar la capacidad inmune de las personas sanas. La homeopatía en Cuba tiene un desarrollo alto. La medicina natural en Cuba tiene un desarrollo alto. En China, la medicina natural desempeñó también un papel importante en el control de la epidemia. Na semana passada, ou alguns dias atrás, ficou circulando pelo Caribe, pelos mares do mundo, aquele navio inglês, o Braemar, e que nenhum país queria aceitá-lo. Cuba recebeu o navio, apesar de saber que havia ali pessoas infectadas. Isso não foi um risco muito grande para uma ilha tão pequena? E por que aceitou esse navio? Claro, Cuba también, es decir, esto no es nuevo. Cuba no ha tenido que improvisar. Este gesto con el Braemar no tuvimos que improvisarlo, no tuvimos que hacer un gran esfuerzo para tener este gesto. Eso ha sido normal en la medicina cubana y en general en la política exterior de Cuba, una política eminentemente solidaria por principio. Eso es básico. Cuba lleva años ofreciendo solidaridad al mundo. En general, desde principios de la revolución, deben haber pasado por el mundo unos 400.000 médicos en más de 66 o 70 países, generalmente países pobres, no siempre, pero generalmente países pobres. Ustedes conocen el papel de Cuba en el control de la epidemia del ébola. Se corrieron grandes riesgos. Esa brigada que atendió la epidemia del ébola se denomina en Cuba la Brigada Henry Reed, que es una brigada especializada en el control o el enfrentamiento de desastres. Y ha estado en muchos países, no solo para atender enfermedades, sino accidentes de otra índole. Es decir, nosotros, además del servicio médico normal de solidaridad, tenemos esta brigada que es para situaciones muy especiales, como es el caso ahora de esta pandemia. Recibir al barco Braemar para nosotros es completamente normal. Seríamos incapaces de abandonar a seres humanos en esas condiciones, incapaces. Tomamos todas las medidas para que los cubanos no fueran afectados, para que el resto de los tripulantes y pasajeros no fueran afectados y se devolvieron a su país. Hace poco también aterrizó un avión y es con el mismo problema y también le dimos atención. Y cada vez que suceda, yo le puedo decir con seguridad
no tengo que consultar absolutamente nada, ni leer ningún documento, ningún manual, que Cuba siempre va a responder positivamente. Y vamos a asumir las consecuencias, los riesgos que esto supone. Los médicos que están trabajando ahora en brigadas en muchos países que están afectados por el COVID-19 están corriendo riesgos. Y desde que salen saben que están corriendo riesgos. Pero son médicos que, además de un alto nivel profesional y una gran experiencia, están educados en valores, en principios, no responden a los intereses del mercado, porque la salud no puede estar subordinada al mercado. La salud del ser humano no es una mercancía, como la educación tampoco puede estar subordinada al Estado. No son mercancías. Ese es un principio básico del desarrollo de Cuba durante más de medio siglo. ¿Sí? Por eso digo, no es nada nuevo. Son casi 60 años practicando la misma política. A questão do embargo a Cuba, do bloqueio a Cuba, tem sido muito falada, quer dizer, a necessidade de levantar esse bloqueio, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como esse bloqueio está prejudicando Cuba no combate ao coronavírus, e se o senhor vê possibilidades de levantamento desse bloqueio criminoso que existe contra a ilha. Bueno, el bloqueo es tan antiguo, tan viejo, tan maduro como la propia revolución cubana. Porque el bloqueo surge como respuesta a la revolución cubana, como respuesta al interés de Cuba de ser independiente. Los Estados Unidos no podían aceptarlo, como ahora no pueden aceptar a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a ningún país que quiera ser independiente. No pueden aceptarlo. Por eso aplicaron el bloqueo con la idea de sublevar, de generar inconformidad, molestia, hambre, desesperación en el pueblo, y que el pueblo se rebelara contra el gobierno y por lo tanto acabara, destituyera, destronara al gobierno revolucionario. Eso no pasó por miles de razones, pero esencialmente porque somos un pueblo unido, un pueblo culto, que ha tenido siempre una dirección, un liderazgo de mucha altura, dentro de lo cual se distingue, por supuesto, Fidel Castro. El bloqueo no ha logrado dominarnos, no nos ha rendido durante tantos años, a pesar de que hemos pasado mucho trabajo, hemos tenido muchas dificultades, porque el bloqueo no afecta a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba solamente. El bloqueo afecta las relaciones de Cuba con el mundo entero. El bloqueo persigue aislar completamente a Cuba del mundo entero. Y es muy efectivo, en buena medida, en el terreno económico, porque muchas empresas tienen intereses de Estados Unidos y no quieren o no pueden correr el riesgo de tener conflictos con Estados Unidos. Estados Unidos sanciona a toda empresa que tenga relaciones con Cuba, financieras o de otra índole, sin discusión. Es una persecución implacable. Desde el gobierno de Trump esto se ha incrementado. Si Trump ha tomado medidas inéditas, digamos, posiblemente este es el momento más difícil del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Está bloqueando la entrada de petróleo a Cuba, la entrada de gas, el turismo, que ahora está bloqueado en el mundo entero debido al COVID-19. El turismo suspendió los vuelos regulares hacia las provincias, suspendió los charters, es decir, los aviones alquilados hacia las provincias, suspendió la entrada de navíos privados a Cuba, suspendió la entrada de aviones personales privados a Cuba. En Brasil, por ejemplo, la mayor parte del turismo hacia Cuba era en cruceros. Sin embargo, al suspender los cruceros, la mayor parte de turistas brasileños que iban a Cuba ya no han podido ir. Ahora, repito, ahora está el COVID, ¿no? En el terreno de los medicamentos igual, y del equipamiento médico. Muchos productos en el mundo, medicamentos o equipamiento médico, tienen componentes de Estados Unidos, tienen componentes
de Estados Unidos y un producto que tenga más del 10% de componentes de Estados Unidos, de productos estadounidenses, no puede venderse a Cuba. Si se vende a Cuba, quien lo vende a Cuba es sancionado. De manera que en el terreno de la medicina, igual, ahora con el COVID, el bloqueo se ha mantenido intacto. Los medicamentos siguen bloqueados, todos los que son necesarios, y no tenemos. En los equipos fundamentales en el terreno de la medicina siguen bloqueados. Hace poco un avión de China traía donaciones y debido al bloqueo el avión no pudo traer esas donaciones a Cuba debido a que el avión fue amenazado con sanciones. Eso pasa continuamente. A veces hemos tenido que comprar un barco cargado de petróleo porque el armador o dueño del barco no se atreve a llegar a Cuba producto de que lo amenazan con sanciones. Y la única variante para obtener el bloqueo ha sido justamente adquirir el barco. No ha habido otra. Es decir, el bloqueo es implacable. En el 2019 solamente fueron sancionadas en moneda empresas por un monto de más de 2.000 millones de dólares. Ha habido años donde esa cifra se incrementa a más de 8.000 millones de dólares. Entonces, la compañía, el banco, la entidad financiera que quiere tener relaciones con Cuba, tiene que tener en cuenta la amenaza permanente de los Estados Unidos contra Cuba. De manera que todo aquel que quiere tener relaciones con Cuba, quiere iniciar relaciones con Cuba, es disuadido. Aunque tenga simpatía, sienta simpatías por Cuba, aunque quiera ayudar, sus intereses económicos pesan más y en muchas ocasiones están muy vinculados a los Estados Unidos. Por eso el bloqueo es tan duro, es tan difícil y hay reclamos de Naciones Unidas, de muchos países, de partidos, de organizaciones solidarias para que se levante no solo el bloqueo a Cuba, sino los bloqueos durante la pandemia. Los Estados Unidos no han tenido un solo gesto. Al contrario, el avión que traía donaciones de Alibaba, que era una compañía china, a Cuba, fue bloqueado, no pudo entrar. Después entraron donaciones por otra vía, pero ese avión fue bloqueado y no pudo entrar a Cuba. Es decir, en lugar de relajar el bloqueo, de congelarlo, de reducirlo por este periodo, han hecho todo lo contrario, han endurecido el bloqueo. Realmente esta política no tiene calificativo, es sumamente inhumana, cobarde, abusiva, arrogante. La política de Estados Unidos realmente no tiene calificativo. La amenaza ahora contra Venezuela, amenaza armada contra Venezuela, es algo insólito, es absurdo, no tiene ningún sentido. Este es un momento donde se impone la solidaridad. Y más que la solidaridad, porque hay quien puede pensar que ser solidario tiene una implicación política vinculada con la izquierda. Hay quien puede pensar que la solidaridad es terminología de izquierda. Vamos a hablar entonces de racionalidad. No es racional, no tiene racionalidad esta política de los Estados Unidos en este momento. Es bestial y a la larga va a afectar sin duda los intereses del propio pueblo de los Estados Unidos. Exatamente. Nós entrevistamos dias atrás aqui o escritor e teórico urbano, o Mike Davis, que falou que o bloqueio ele não só atinge Cuba, mas hoje ameaça a saúde do mundo inteiro, pois impede que empresas norte-americanas colaborem com empresas cubanas para o desenvolvimento de medicamentos para enfrentar a pandemia e outros problemas de saúde do mundo. É isso mesmo? Está vendo? Poderia haver essa colaboração e ela está sendo impedida? Tienes razón. Cuba en la biotecnología tiene nivel el desarrollo de la biotecnología cubana tiene nivel de primer mundo. Cuando digo primer mundo hablo de alto desarrollo, ¿no? A veces esa terminología no nos parece muy apropiada. Tiene un altísimo desarrollo comparado con el desarrollo de los países más desarrollados
en el mundo. Cuba tiene mucho que ofrecer en la medicina, en el terreno del cáncer, en el terreno de la diabetes. Tiene muchos medicamentos únicos en Cuba. En el cáncer, la única vacuna contra el cáncer de pulmón es cubana. Hay vacuna o tratamientos para el cáncer de cabeza, de cuello, de próstata, de útero. Hay medicamentos contra el vitiligo. Sí, Cuba tiene una enorme producción científica de gran valor en el terreno de la biotecnología. Y eso es gracias a que el recurso más importante de la revolución cubana son los seres humanos. Seres humanos con un alto nivel cultural, con un alto nivel de instrucción, con una alta educación y formación política y con una alta formación científica. Bloquear a Cuba, cuánto no pudiéramos intercambiar nosotros con Estados Unidos en el terreno de la ciencia. Muchos científicos de Estados Unidos quieren relaciones con Cuba en el terreno de la ciencia. Nosotros mismos nos interesa ese intercambio, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo entero. Porque el ser humano lo menos que puede hacer es justamente unirse para poder enfrentarse a las calamidades, a las enfermedades, etcétera. Pero el bloqueo lo interrumpe. Donde único se ha logrado, en el caso de los Estados Unidos, una empresa mixta, un evento, un emprendimiento conjunto, fue justamente en la vacuna contra el cáncer de pulmón, que a pesar del bloqueo se logró que se instalara en Cuba, en la zona especial del Mariel, una entidad mixta para trabajar no solo en la vacuna contra el cáncer de pulmón, sino en otros medicamentos que se derivan de esa vacuna y que van a servir para controlar diferentes tipos de cáncer. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es un bloqueo también contra el pueblo de Estados Unidos. Eso pasaría con cualquier país del mundo. Cuando tú bloqueas a un país, estás autobloqueando también a tu población en las relaciones. En el caso de Cuba, Cuba, a pesar de ser una isla tan pequeña, con una población que es más pequeña que la de la ciudad de San Pablo, tiene una capacidad científica muy alta, además de la cultural y en otros terrenos. Pero en el terreno de la ciencia tiene una alta capacidad científica. Bloquear, limitar, restringir las relaciones del pueblo de Estados Unidos con Cuba daña también a los Estados Unidos y daña a otros países que los Estados Unidos prohíben sus relaciones com Cuba. O senhor acha que o bloqueio, nessa circunstância atual, ele poderá, por pressão internacional, ser levantado? E queria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto do bloqueio agora em Cuba, nesse momento. Mira, yo quisiera estar equivocado. Lo daría todo por estar equivocado. Pero conociendo la política de Estados Unidos y de Trump en este momento, yo dudo que levanten el bloqueo. Lo que están haciendo en Venezuela es el extremo de la reacción, de lo absurdo, de lo insólito, que es generar una amenaza de guerra en una coyuntura como esta. Lo que han hecho con el avión que venía cargado de medicamentos es insólito, es absurdo, es dañino, es abusivo. Y por supuesto, como todo el bloqueo, afecta al pueblo. Yo pienso que desgraciadamente la política de Estados Unidos es tan insólita, tan reaccionaria, que es muy difícil que levanten el bloqueo. Ni siquiera que lo alivien. Yo quisiera estar equivocado. Yo quisiera que mañana o de aquí a un mes me dijeran: estabas equivocado, lo que dijiste no partía de un análisis serio. Que me lo digan. Ojalá yo esté equivocado. Pero estoy casi completamente convencido de que este país, que es absolutamente imperialista, que practica el imperialismo de manera integral, absoluta, yo dudo mucho que levante el bloqueo contra Cuba. Muitos observam essa cena internacional e dizendo, bom, os Estados Unidos estão confiscando, né, suprimentos, materiais de medicina comprados por outros países, estão pirateando esses materiais
E, de um outro lado, se observa o papel de Cuba e o papel da China nesse momento. Nessa entrevista mesmo que o Rodolfo se referiu, se afirmava que a liderança moral do globo está ficando com Cuba y China. ¿Usted concorda con eso? Sí, lo que están haciendo es piratería, que demuestra el egoísmo en la conducta general de este país. Es puramente egoísta, están pensando solamente en sus intereses. En primer lugar, Trump piensa en sus intereses personales y familiares. En segundo lugar, en la oligarquía que lo respalda. Y por último, piensa en el pueblo y sobre todo, posiblemente no ocupa en ningún lugar el pueblo pobre de los Estados Unidos. Es un país muy egoísta, con una política muy egoísta, muy individualista. China ha demostrado otra cosa. China controló la epidemia, también porque tiene un sistema tremendo de actuación, de control, de movilización de los recursos para controlar algo tan delicado como la epidemia. Y Cuba, además de los 48.000 médicos que tenemos en este momento, en 66 países, trabajando sistemáticamente, hemos enviado hasta ayer al menos 15 brigadas con más de 600 médicos, pero estas brigadas son las que yo mencioné antes, las brigadas Henry Rib, que están preparadas, entrenadas para el trabajo contra desastres y han participado en el enfrentamiento de desastres en muchos países del mundo. Es decir, mientras los Estados Unidos piratea y trata de obtener para sí recursos que incluso no le pertenecen, China está ayudando al mundo, Rusia también lo está haciendo y Cuba, una islita tan pequeña en el Caribe, está como siempre dando un paso al frente, lo que corresponde, como dije antes, con una política que tiene ya 60 años. No es nada nuevo, no es insólito, no hemos improvisado nada, simplemente hemos actuado de acuerdo con las tendencias, con nuestras líneas de política. O senhor pode falar um pouco, então, do trabalho dessas brigadas de médicos, especialmente a que tem chamado mais atenção no mundo, o trabalho dos médicos cubanos na Itália? No conozco los detalles de lo que están haciendo en Italia. Sí he visto que los han recibido con los brazos abiertos. Italia es un país del llamado primer mundo y nuestro país, nuestro pequeño país está ayudando a este país del llamado primer mundo. Está atendiendo también al reino de Andorra y a otros 13 países, muchos del Caribe y de América Latina. Entre ellos se encuentran Venezuela, por supuesto, que tiene miles de médicos cubanos, Nicaragua, Surinam, Belice, Jamaica, Granada, Italia, como dije antes, Haití, donde Cuba ha tenido siempre una participación muy activa en el terreno de la salud, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, Dominica, el Principado de Andorra y otros países se irán sumando porque están interesados en nuestros médicos y están interesados en los productos de la biotecnología cubana, especialmente en el interferón alfa 2B. Los médicos en Italia tienen la obligación de cuidarse y tienen que cuidarse y se están cuidando, pero están corriendo riesgos diariamente. Y lo que hemos conocido es que los italianos lo han agradecido mucho. Cuando llegaron los aplaudían, han puesto carteles en los edificios, en las calles, dándole la bienvenida, porque esto es una demostración absoluta de buena voluntad, de humanismo. El que no entiende, el que no sabe, el médico cubano, como toda nuestra población, está educada en valores, no puede entender esto. Aquí se ha dicho, como ustedes saben, aquí había médicos cubanos, un buen número de médicos cubanos, y se llegó a decir que no eran profesionales, esclavos, que preparaban guerrilleros, que eran terroristas. Se han dicho barbaridades, bestialidades, mentiras, garrafales con relación a los médicos cubanos. Y hay quien puede no entender que un médico cubano trabaja sobre todo por el interés de ayudar al prójimo,
de ayudar a la humanidad. Están educados en eso y no en el mercado, no en tener un gran auto o una casa grande y con aire acondicionado, etcétera, bienes materiales, confort. Están entrenados en entregarlo todo en función del beneficio del ser humano. Yo he tenido mucho que ver con algunas brigadas cubanas en el exterior y tengo experiencia de la conducta de los médicos cubanos, desinteresada y completamente noble. 24 horas dedicados a atender a ciudadanos muy pobres, han tenido que aprender lenguajes difíciles, únicos, diríamos, en algunos países, y lo han hecho con el fin de comunicarse con los enfermos y darle la atención que merecen. Los médicos cubanos son valores, se apoyan en valores, son hombres con conciencia humana. O senhor, como é que o senhor vê, de uma maneira mais geral, essa crise que está colocando em xeque as bases do desenvolvimento capitalista? Está tudo colocado em xeque, tudo sendo decomposto. O senhor vê que o mundo está entrando numa nova fase ou a vida, o senhor acha que no globo vai voltar ao que era antes ou esse modelo está esgotado? Bueno, la crisis del COVID es realmente un momento muy importante en el desarrollo de la humanidad. No me cabe la menor duda. Mucha gente, muchos países están pensando ahora en la importancia de la solidaridad, en la importancia de que el servicio de salud sea gratuito, de que la educación tenga también ese carácter. Están llegando a convencerse de que el mercado no lo puede gobernar todo. Tiene que haber políticas y las políticas tienen que estar al servicio de la humanidad. Hay países que han llegado a esa conclusión. De todas maneras, los mecanismos económicos del capitalismo están todavía presentes. Ojalá no renazcan con fuerza después de esta crisis de la pandemia. Ojalá no haya un intento de restablecer los sistemas tales como eran antes. De todas maneras, aún si eso sucediera, la experiencia trágica de esta pandemia, yo creo que nadie puede olvidar. Y va a tener una influencia en el comportamiento de la sociedad del futuro. Antes de comenzara la crisis, ya el capitalismo en el mundo y el imperialismo estaban sometidos a retos importantes. El surgimiento de China como importante potencia mundial, que se va a imponer, ya es la segunda potencia y amenaza con ser la primera. La importancia política de Rusia, la importancia política de otros países, dentro de los que se incluía antes a Brasil, la importancia de la existencia de países socialistas como Vietnam o Cuba, y la importancia de que se ha impuesto un mundo diverso, donde el imperialismo no puede de ninguna manera tener el control total. El imperialismo ha ido perdiendo terreno, no tiene control absoluto del planeta, no puede tener control absoluto. Las reacciones de Trump, desesperadas y agresivas, no han perseguido más que tratar de evitar esta tendencia en el mundo, que es la tendencia a lo que se denomina multipolarización o multilateralismo. El mundo debe desarrollarse a partir de relaciones intensas, multilaterales, diálogos, intercambios, discusiones, y no del gobierno de una potencia, no de las decisiones de una potencia. Y los Estados Unidos han tratado de que esa tendencia no se establezca definitivamente y siguen imponiéndose y pensando que son los dueños del mundo, que el mundo es una aldea y ellos son los jefes de esa aldea. La propuesta que han hecho ahora con relación a Venezuela, y lo han hecho así muchas veces antes, para solucionar el problema venezolano, es la demostración de que ellos se creen el país que gobierna el mundo y que tiene decisiones a hacer listas de países terroristas o listas de países que comercian con droga o listas, como si ellos fueran el parámetro, la referencia mundial de lo que es bueno y lo que es malo. Tienen que acostumbrarse a la idea
de que no pueden controlar el planeta. Y cuando termine el COVID, la pandemia, que va a dejar una huella fuerte en el ser humano, va a continuar este proceso donde otros países se están imponiendo. China ha demostrado liderazgo real y liderazgo humano. Los Estados Unidos, lejos de ser líder, está trabajando para resolver individualmente, egoístamente, sus intereses. Rusia está demostrando políticamente también liderazgo. Es decir, los Estados Unidos están perdiendo el liderazgo econômico, estratégico e moral neste planeta. Como é que o senhor vê a situação na Venezuela? O senhor acabou de falar dessa ameaça à Venezuela. O senhor acha que Trump poderá fazer um ataque à Venezuela no meio dessa pandemia? É ano eleitoral nos Estados Unidos. Isso seria trágico para, enfim, para a América, não só para a Venezuela, mas para toda a América Latina. Como é que o senhor vê as chances de uma guerra na Venezuela promovida pelos Estados Unidos? Si ellos desatan la guerra y no se puede, y hay que esperarlo todo de un país tan arrogante como los Estados Unidos, van a cometer una gran locura. Una cosa es amenazar, y quizás ese es el propósito básico, para ver si de alguna manera pueden alterar la situación política de Venezuela en su favor, y otra cosa es invadir. Ellos invadir supondría que se incendie toda América del Sur, posiblemente todo el hemisferio occidental. Es imposible evitar que muchos otros países no caigan en una situación de guerra. Venezuela es un país que está muy preparado, muy organizado, tiene muchas armas, está listo para el combate. No es un país sencillo, no es un país simple. El pueblo entero o una parte importante del pueblo va a tomar las armas y va a defender al país. El hecho de que Maduro y el gobierno de Venezuela haya resistido los embates, las agresiones durante estos años de Estados Unidos, las fortísimas agresiones, es una demostración de que Maduro, el gobierno legítimo, el compañero Maduro, está bien respaldado por una parte importante del pueblo y por el ejército. Si no fuera por eso, habrían sido barridos del mapa. Y eso no pasó. De manera que no es fácil, no es sencillo, no va a ser fácil enfrentar una guerra contra Maduro. Y las amenazas no van a resolver nada tampoco, porque el gobierno va a seguir sosteniendo sus posiciones básicas, a pesar del bloqueo brutal que tienen con ellos, que una parte importantísima de la crisis económica es debido al bloqueo de Estados Unidos y de otros países occidentales. Venezuela va a aguantar, va a soportar, y una guerra en la región, aún más en este momento de pandemia, va a ser desastroso, simplemente desastroso. Y los propios Estados Unidos van a pagar caro una aventura de este carácter. Se ha dicho que Cuba, que Maduro se mantiene gracias a que tiene miles de soldados e inteligencia cubana, etcétera. Eso es una mentira muy grande. Lo que tiene Cuba son miles de médicos ayudando a Venezuela durante años y años, no soldados. Se está diciendo algo similar a lo que se dijo aquí, que los médicos cubanos eran agentes, espías, terroristas, guerrilleros, todas esas mentiras que se dieron aquí. La ayuda que ha dado Cuba a Venezuela y que sigue dando ha sido una ayuda humana, de protección a su población, de darle toda la atención médica que necesitan. Y en este momento de pandemia, los médicos cubanos están allí desempeñando un papel. Ahora, Maduro se ha mantenido, ese gobierno legítimo se ha mantenido porque es fuerte, no hay otra explicación, porque tiene cimientos sólidos, simplemente no hay otra explicación. Nessa crise da pandemia, da Covid-19 aqui no Brasil, tem se falado da volta dos médicos cubanos. Tá. Tem se falado muito da necessidade da volta dos médicos cubanos.
O senhor acha possível essa volta dos médicos cubanos a atuar aqui no Brasil? Bueno, los médicos cubanos se fueron de Brasil porque se dijeron durante la campaña eleccionaria muchas cosas agresivas contra ellos. Se dijo que no eran profesionales, que eran esclavos, se sigue diciendo que son esclavos y muchas otras cosas más. Y después de las elecciones se han repetido esas afirmaciones agresivas y mentirosas contra los médicos cubanos. Un diputado hace poco, siguiendo la misma línea, esta agresiva y absurda, mentirosa, dijo que la llegada de los médicos cubanos a Italia le recordaba la llegada de los barcos negreros en la época de la esclavitud. A este extremo se ha llegado con la mentira y con la inmoralidad. Eso es falta de ética, inmoralidad, de educación, analfabetismo. No sé cómo calificarlo. Tendría que cambiar mucho la política de Brasil radicalmente para que pudiera llegarse a un arreglo con Cuba. Si la política de Brasil cambiara radicalmente y hubiera conversaciones en el terreno de la cooperación médica, Cuba sin duda daría un paso al frente, pero con todas las garantías establecidas. Aquí hay un número de médicos que se quedaron por ofertas que se les hicieron a pesar de las mentiras que se profirieron contra los médicos, y esos médicos pueden utilizarlos. Son médicos también acostumbrados a trabajar en los peores lugares, en lugares recónditos, difíciles, con las poblaciones más humildes. Esos médicos están aquí, están ahí y podrían utilizarlos debidamente. Ha habido declaraciones de que se van a usar y de pronto se niega, etcétera. Es decir, ha habido mucha vacilación, muchas oscilaciones en la posibilidad de usar a estos médicos que, repito, son gente talentosa y capaces de trabajar en cualquier condición con las poblaciones más humildes. Ahora, médicos de Cuba, solo si hubiera un cambio radical de la política, radical, muy radical, que permitiera que tuviéramos relaciones fraternales, humanas, racionales, no ideológicas. No vamos a hablar ni de política ni de ideología, racionales y humanas. Habiendo eso, por supuesto que nosotros daríamos un paso al frente. Hemos hecho eso con otros países que no comparten nuestro sistema político o nuestro sistema económico, ni nuestra ideología. Nosotros no ponemos ninguna condición a la colaboración, ninguna condición, ni política, ni ideológica, no ponemos ninguna condición. Eso ha sido así en el mundo entero y la experiencia lo dice y se puede comprobar con la Organización Mundial de la Salud o pidiendo testimonio a muchos pueblos que Cuba ha ayudado durante tantos años. Okay. Bom, muitos acusam Cuba de ser uma ditadura, portanto não deveriam ter relações com Cuba. No ano passado houve a instalação da Assembleia Constituinte, a nova Constituição do país. O senhor poderia responder um pouco a essa questão aí de que Cuba é uma ditadura? Enfim, é uma ditadura, é uma democracia? O que é Cuba? Cuba es una democracia legítima. Hay que partir de que hay conceptos diferentes de democracia. Hay democracia donde lo que gobierna es el dinero. Hay varios partidos y los candidatos, si tienen respaldo monetario, pueden promover su imagen y salir presidentes o tener algún cargo político en el gobierno. De manera que se establece una relación directa entre el dinero y la posibilidad de ser candidato o de tener poder político. De manera que detrás del poder político está el dinero. Y no es, por tanto, democracia. Democracia quiere decir gobierno del pueblo, no gobierno del dinero, gobierno del pueblo. En Estados Unidos, las elecciones son un carnaval, dicen un montón de mentiras, tiene que haber miles de millones de dólares detrás de la promoción de las campañas, y cuando llegan al poder hacen lo que les parece. En muchos países donde existen varios partidos sucede lo mismo.
la campaña, mucho dinero detrás de la campaña, y cuando salen a dirigir el país, cuando toman el poder, satisfacen a aquellos que le brindaron financiamiento y generalmente, por no decir que absolutamente, satisfacen a las élites, no al pueblo. Es decir, no es gobierno del pueblo, no es democracia legítima, no tiene nada que ver con el contenido de la palabra democracia. En Cuba podemos mejorar el sistema, sin duda. Todos los años hacemos algo para mejorarlo, pero quien gobierna es el pueblo, quien elige es el pueblo. El dirigente llega al poder porque tiene el respaldo del pueblo. Por ejemplo, en las elecciones en Cuba, ¿cómo se organizan? Se organizan a nivel de barrio. Se reúnen los habitantes de ese barrio, los vecinos de ese barrio, y proponen a determinadas personas que consideran que pueden ser delegados o pueden tener una función en el gobierno. Y la propuesta se apoya en las virtudes de esa persona. Relatan, dicen, yo propongo a esta persona porque es buen estudiante y buen trabajador y tiene tal experiencia y cumplió misiones médicas en varios países. Es decir, empiezan a hablar de las virtudes, de las calidades, de las cualidades de la persona. Después que eso pasa, ahí no hay dinero, ahí es el pueblo directamente proponiendo. Después que eso pasa, las biografías de cada uno de los candidatos se ponen en lugares centrales y el pueblo va y lee las distintas biografías. Las biografías, es decir, lo que hiciste, no lo que dices que vas a hacer. Y a partir de lo que tú lees que la persona ha hecho, tú votas, secreto y directo. Y ahí no interviene el ejército, ahí es la votación más pacífica del mundo. Y más del 90% del pueblo vota voluntariamente, sin presiones. Y votamos por lo que ha hecho el individuo y no por lo que promete que va a hacer. Que no hay campaña, es decir, en Cuba no hay campaña, no existe eso. Pero además, después que la persona sale elegido, no gana ningún salario especial. Lo que hace normalmente es mantiene su trabajo y gana el salario de su trabajo y la actividad política como diputado, etcétera, o como representante, como asambleísta, la desarrolla además de, es decir, lo que gana es lo mismo. Y un ministro gana cifras, un ministro gana cifras salariales tan altas como la mía en Cuba, por ejemplo, que en Cuba yo soy un investigador. Es un salario que para ustedes puede resultar muy bajo. Para ser dirigente en Cuba no supone una ventaja en el ámbito económico ni político, supone un sacrificio. El que acepta dirigir, ser ministro, tener una función de dirección, está sometiéndose a una tensión enorme a cambio de nada en el terreno económico. Es a cambio de satisfacciones humanas, satisfacciones porque uno siente que ayuda al pueblo, que ayuda al país. Por lo tanto, en el sistema electoral cubano no fluye el dinero. La sangre que fluye no es el dinero, son intereses morales, políticos, pero en función de los intereses de la población. Esa es la realidad. Por eso, en Cuba no se puede hablar de corrupción dentro del sistema. Hay elementos de corrupción de otra índole que son menores. El sistema electoral no propicia la corrupción porque tendría que estar loco alguien que quiera hacerse rico insertándose en los sistemas electorales cubanos. Cuando tú te insertas en el sistema electoral cubano y aceptas ser candidato, estás aceptando una alta responsabilidad a cambio de ningún beneficio económico especial. Esa es la realidad. Eso es democracia. Ahora, en Cuba, durante muchos años, las leyes, las propuestas se someten al pueblo. Al pueblo, en el caso de la última constitución, de la nueva constitución, estuvo precedida por consultas, encuestas a toda la población de qué había que cambiar, qué había que mejorar, qué había que introducir en las leyes cubanas, cómo se podía ser más eficiente, cómo se podía reducir la burocracia. Es decir, fueron consultas tremendas, ¿no?
después de todo, después de un periodo de consultas que duró un tiempo, se llevó el tema al Parlamento y de nuevo se consultó con el pueblo el proyecto de constitución. Todo el mundo dio opiniones, miles y miles de opiniones que provocaron tremendos cambios en la constitución. No hay, sin duda, no hay precedente en el mundo de algo similar. No ha existido ninguna constitución tan democrática como la cubana, discutida por todo el pueblo, analizada, objetada, alterada y finalmente aprobada por el casi el 90% de la población, a pesar de que los Estados Unidos, por la vía de las redes, las nuevas redes de comunicación, intentaron evitar que se votara por la Constitución. El pueblo votó en su inmensa mayoría apoyando la Constitución. Esa es una Constitución del pueblo, no de una asamblea constitucional, no de un grupo elitario. Es una Constitución que realmente deriva de la voluntad del pueblo cubano. Y eso es democracia. Eso es democracia. Siempre nos han acusado los Estados Unidos para justificar el bloqueo. Nos han acusado de tener una dictadura y de no respetar los derechos cubanos. No hay dictadura, como ustedes pueden ver. Fidel estuvo tantos años en el poder porque queríamos que estuviera en el poder, todo el pueblo. Y ojalá hubiera vivido 100 años más y se hubiera mantenido 100 años más en el poder, porque demostró que podía, que lo hacía y que lo hacía muy bien. Y demostró que era incluso capaz de enfrentarse al poderío de Estados Unidos y vencerlo. Esa es la realidad. Pero nuestro sistema es democrático. Sí. Sim, dime. O senhor, falando agora dos Estados Unidos, eu estou lembrando aqui que nessas eleições dos Estados Unidos surgiu já há algum tempo está surgindo a palavra socialismo lá nos Estados Unidos, se fala em socialismo. O senhor acha que essa crise, que também é uma crise do sistema capitalista, vai renovar ou vai reavivar as ideias socialistas no mundo? Bueno, debería. En realidad, la lección del COVID, de la pandemia, es una lección que indica que deberíamos considerar seriamente la opción socialista. Esa es la realidad. Que por supuesto la opción socialista puede tener muchas características de acuerdo con el país y con el pueblo donde se practica, ¿no? Cuba tiene su socialismo a nuestra manera, con principios que son comunes. China tiene un socialismo, también lo tiene Vietnam. Se basa en una serie de factores comunes, pero tenemos especificidades de acuerdo con nuestros países. Es decir, sin duda, la pandemia nos está indicando el camino de que es mejor el socialismo que el capitalismo. Es mejor el socialismo que no ignora el mercado, pero que no se subordina al mercado, que el capitalismo que lo subordina todo al mercado y que los estados no tienen prácticamente poder, que todos los servicios públicos se reducen a nada porque todo se privatiza debido justamente a la acción del mercado. Debería ser así. Ojalá fuera así. En los Estados Unidos, ojalá esto tuviera implicaciones. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas de que haya un giro en los Estados Unidos capaz de llevar al país al socialismo. Ojalá incluso la pandemia provoque que los estadounidenses reflexionen y Trump no salga electo de nuevo. Pero podría pasar que Trump saliera de nuevo electo a pesar de la pandemia. Porque la política es muy compleja, porque ese pueblo ha sido muy engañado durante mucho tiempo, porque los niveles de educación son muy bajos, tienen un alto nivel de analfabetismo y la cultura y la educación es pobre en los Estados Unidos, y les es muy fácil engañar al pueblo, un pueblo que está acostumbrado a sentirse cómodo cuando lo tiene todo, cuando tiene la Coca-Cola y tiene el carro, etcétera, y que el mundo se caiga. Y si se invade Irak, ¿qué importa? Y si se invade Afganistán, ¿qué importa? Ojalá ese pueblo llegara en su totalidad, porque hay mucha gente muy buena en el pueblo de Estados Unidos, muy consciente, llegar a la conclusión de que este señor no debe salir de nuevo y que hay que redireccionar la política de Estados Unidos hacia al menos posiciones más humanas, más razonables
menos egoísta. Senhor Pedro, o cônsul-geral de Cuba, a gente quer agradecer muito a sua entrevista aqui, agradecer o pessoal que está nos assistindo e que vai seguir nos assistindo. Essa entrevista fica disponível para você, para que acompanhe novamente, que distribua entre seus amigos. Ela está no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV no YouTube, e todo o nosso trabalho fica disponível também no nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente partir para o encerramento, gostaríamos de ouvir, então, a sua mensagem final aí para o pessoal que nos assistiu, que nos assiste e que vai ficar com a gente aí pela internet afora. Lo más importante, yo pienso, es que ustedes son una emisora que transmite la verdad en un mundo donde los medios se caracterizan por difundir grandes mentiras, los medios más importantes, los tradicionales. Es muy difícil en este ámbito lograr que la verdad salga a flote, aunque ahora con las nuevas redes, al menos parte de la verdad logra salir. El hecho de que ustedes divulguen la verdad es muy importante. Para Cuba es fundamental porque continuamente se están diciendo mentiras con relación a Cuba, en donde quiera, en el mundo entero, y aquí en Brasil también, como ustedes saben. Se dan imágenes falsas de lo que es Cuba, de manera que lo que hacen ustedes lo agradecemos profundamente. Para mí, esta entrevista ha sido una gran oportunidad de comunicarme con el pueblo brasileño y decirle la verdad. Cuba quiere buenas relaciones con Brasil. Cuba y Brasil tenemos muchas cosas comunes en la cultura, en la música, en el carácter, y es criminal que se inventen razones para separarnos. No nos pueden separar realmente, pero pueden crearse obstáculos en nuestras relaciones. Cuba quiere buenas relaciones. Tenemos buenas relaciones comerciales, a pesar de las mentiras que se dicen con relación a Cuba, y buenas relaciones con funcionarios y buenas relaciones culturales. Eso queremos cultivarlo. Cuba quiere tener magníficas relaciones con Brasil, poniendo al lado la ideología y la política. Somos pueblos que nos entendemos entre nosotros. Ese es nuestro propósito básico. Yo quiero de nuevo agradecerles esta tremenda oportunidad que me han dado hoy. Muito obrigada, então. Muito obrigado, então, Pedro Monzon. Tchau. Tchau, tchau. Chao, hasta pronto. Tchau. Tchau. Pessoal, a gente, então, conversou agora com o cônsul-geral de Cuba em São Paulo, o senhor Pedro Monzon, que tem status de embaixador, né? Representa a Cuba em vários estados aqui no Brasil. Conversamos com ele agora, indo para o encerramento. A gente falou aí sobre os médicos cubanos, sobre a situação do embargo, enfim, todo o envolvimento de Cuba na questão da saúde e na política do planeta. A gente caminha agora para o encerramento. Antes de dar o tchau, eu queria lembrar que hoje ainda vai ocorrer uma iniciativa inédita no país, que é a união de 6 das entidades aí representativas da sociedade civil, que vão entregar um documento, o Pacto pela Vida, vão entregar esse documento ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e ao ministro Dias Toffoli do STF. É um documento firmado, assinado pela CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, pela OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, pela Comissão Arnes, o advogado José Carlos Dias, pela Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, pela ABI, Sr. Paulo Jerônimo Souza, do Pagé, e pela SBPC, Irineu de Castro Moreira. Então, o documento, é o Pacto pela Vida, em que pede, né, que se respeite a ciência para que o Brasil possa sair melhor dessa crise que enfrentamos, e diz lá: é hora de entrar em cena do Brasil o coro dos lúcidos. Né? É importante aí essa iniciativa, esse documento já havia sido lançado há alguns dias, agora vai ser
feita essa entrega hoje, que é o Dia Mundial da Saúde. E assim a gente termina por aqui, né? Isso. Com arte. Vou botar aqui, Rodolfo, uma obra do Augusto Campos, Isso. que eu vou colocar aqui, dar um close nessa garrafinha. O Rodolfo lê o que está escrito aí, Rodolfo. Isso. Bom, então essa aí mais uma das poesias concretas de Augusto Campos, é a Pandemia 2, né? E diz o seguinte, para controlar o vírus, melhor isolar o Bolsonaro. Então tá. Então legal, pessoal. Tchau, pessoal. Visite a gente lá no Tutameia TV. Um abraço, sigamos em frente. Cada um fique em sua casa, se proteja, defenda a sua saúde, defenda a saúde do Brasil. Tchau.